¿Cuántos de mis pensamientos se consumen tratando de tener el control? ¿Con qué frecuencia tratamos de ayudar a Dios que se cumplen mis planes? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la búsqueda infructuosa del control. De nuevo en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, les damos la bienvenida. Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Aileen. Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, Aileen, Katy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y como ya mencionaron, Aileen Pagán de Salcedo aquí con ustedes también en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. El programa de hoy dentro de esta serie tan interesante sobre el control que nos está confrontando, dando duro en todo momento. Estamos compartiendo un nuevo espacio, una nueva entrega, el cual hemos titulado La búsqueda infructuosa del control. Wow. Así es, y de corazón le damos muchas gracias a Dios por todas las que nos apoyan con su sintonía y sus mensajes. Para nosotras es una verdadera bendición poder compartir con todas ustedes. Amén. Ahora vamos a orar para presentarnos delante de nuestro Señor. Amén. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, nosotras te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por esta oportunidad, una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar de ti, Señor, y ver cosas, Señor, que son importantes, Señor, y que tú quieres que nosotras entendamos, Señor. Y yo te pido, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú trate con nuestros corazones, al igual que con el corazón de todas aquellas que van a estar oyendo o leyendo este programa, Señor. Gracias por revelarnos cosas, Señor, que nos confrontan, Señor, y a la misma vez nos ayudan a ser mejores mujeres, Señor, y parecernos más a Cristo, tu Hijo, Señor, quien sacrificó todo, a quien tú sacrificaste por todas nosotras, Señor. Gracias. Gracias, Señor, y no permitas que después de esta serie del control nosotras quedemos igual que como empezamos, Señor. Ayúdanos a serte fiel a través de este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. 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 En el programa anterior estudiamos el personaje de Sara y cómo el pecado de control e impaciencia dominaron la primera parte de su vida, llevándolo a agravar sus circunstancias y de toda su familia. Increíble, porque uno está haciendo eso porque queremos mejorar la familia y estamos empeorando. Así es, empeorando las cosas. Wow, y sabemos por la misma Biblia que luego al Sara rendirse a la voluntad de Dios, se transformó en una mujer confiada en Dios, a tal punto que es considerada una heroína de la fe, según Hebreos capítulo 11, donde es mencionada como en la sala de la fama de fe. Tenemos esperanza. Sí. Exactamente, gracias. Como dicen los gringos, a work in progress. Ajá. Progresando lentamente, pero progresando por lo menos. Exacto, un trabajo de construcción. Esa serie me ha ayudado muchísimo. Yo no sé ustedes, pero wow, es como, Sí, muy confrontadora. Hoy queremos estudiar sobre su sierva y contrincante, Agar. Agar fue una sierva a merced de una controladora que la llevó a acostarse con su esposo y amo para que le concibiese un hijo. Y esta es una práctica que ¿no les parece extraña valerse de una sierva para que se acueste con su esposo, intime con tu esposo y tenga un hijo? O sea, un hijo que te había sido prometido por el Dios Todopoderoso. Pero eso no fue el hijo en el final. Para mí es muy extraña, en verdad. Sin embargo, en aquel tiempo, esto era una práctica común y aceptada. Y sería el equivalente a lo que hoy en día hacemos al pagar por un vientre ajeno para que se carga y dar a luz a su bebé. La única diferencia es que hoy ya no es necesario para que el esposo tiene que intimar con otra mujer. Así es. Eso es lo que ha variado. Es bueno que nos pongamos ahora en los zapatos de Agar. Su ama es una mujer rica, bella y con un esposo consentidor que la adora. Sí. Mientras que Agar es una esclava, extranjera y soltera. Y sin importar sus sentimientos y deseos, ella estaba obligada a obedecer y acostarse
con el esposo de su ama. Así es. Y sabemos cómo fue que Agar llegó a ser sierva de esta familia de Abraham y de Sara. Sí, según la historia, Agar fue parte de los regalos que el faraón le daría a Abraham cuando salieron de allá. Y a partir de ese momento, Agar comenzó a deambular por el desierto con la familia de Abraham y Sara, con muy pocas probabilidades de volver a ser una persona libre. Wow. Y me imagino cómo debió sentirse Agar en medio de aquellas circunstancias de sierva, en medio del desierto. Así es, Aileen. Seguramente ella debió sentirse atrapada y sin esperanza, sobre todo luego de quedar embarazada de su amo. Sí. Ya estaba atrapada. Sí. Y como veremos al desarrollar la historia de Agar, el anhelo por controlar no solo surge en el corazón de las mujeres en posiciones de poder y con riquezas como Sara. El deseo de controlar no surge dada de nuestra circunstancia, sino de dónde. Increíble. De nuestro corazón pecador. Es increíble cuando uno comienza a pensar sobre esto. Sí. Desde Génesis 3, versículo 16, este deseo de controlar era parte del castigo de la mujer como consecuencia del pecado ¿de quién? De Eva. De la primera mujer controladora. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo entonces a Eva en aquel momento? Es importante saber eso. Que su marido tendría dominio sobre ella y el deseo, ese teshuvah, que en el original sigue deseo de dominar, será para su marido, pero él es quien tendría dominio sobre ella. Así es. Y aunque las circunstancias de Agar eran opuestas a la de Sara, sin embargo, Agar también quiso controlar. Es mujer, ¿no? Era mujer, es mujer. Lo que ratifica algo que ya ustedes comentaron, de que no importa si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene educación, si no tiene educación, el nivel social no importa. Mujer, siempre vamos a querer controlar. Así mismo es. Que tire la primera piedra quien esté libre de culpa. Amén. O sea, que aquí nadie puede tirar piedra. No, definitivamente así es. O sea, que mujer, no conozco, en verdad, no sé si ustedes, alguna mujer que no quiera controlar. Yo conozco mujeres que no hablan, que son pasivas, que son calladitas, pero por abajo están. Sí, la gatita de María Ramos, como dicen en nuestro país. Aunque sea un ching, la verdad. Cada una lo hace en una forma diferente. Sí, hay unas más sutiles que otras. Y nosotros lo estamos diciendo en son de broma, porque la verdad es que nos confronta, pero estamos hablando de pecado. Sí, eso es un pecado. No el ser controlador es pecado. Pueden decir un pecado respetable, porque como que no, pero es un pecado. Y en cuanto a Agar, creo que debemos explicar por qué decimos que ella, luego de quedar embarazada y aún siendo una esclava, o sea que su condición no había cambiado, ella quiso controlar y pareció inclusive hasta volverse como una enemiga de Sara al provocarla a esta ira. Así mismo, estando Agar en una posición de sujeción con la obligación de servir a su amo, Sara no creo que Agar le haya mirado necesariamente con desprecio, sino que vio la oportunidad de beneficiarse y manipular sus circunstancias para mejorar sus condiciones como esclava. Sí. Y al igual que le pasó a Sara, que le pasó a Eva, estas manipulaciones humanas no dirigidas por Dios, pues le trajeron problemas y no bendiciones a la vida de Agar. Así mismo. Y aunque al momento puede que Agar se haya sentido bien, este bienestar no duró mucho, ni tampoco la trajo paz. Porque cuando nuestro proceder es solo guiado por nuestros corazones egoístas, nuestras acciones no se alinean con la voluntad de Dios. Así es. Y se vuelve en pecado. Así mismo. Isaías capítulo 14, versículo 18 nos dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Hay algo más grande que un río que ha subido o las olas del mar, el poder que eso tiene?
tenemos que pensar. Sí. Y solamente el príncipe de paz puede traernos solamente paz. Él. Y la prosperidad y larga vida viene como resultado de seguir el camino de este príncipe, como Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 nos enseña. Y como Proverbios 16, 7 y 8 nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Amén. Él. Sí. Amén. Wow, me encanta ese proverbio. Y al compartir sobre esto, estoy justificando las acciones pecaminosas de Sara, o sea, al compartir sobre el proceder de Agar. Claro que no, sino que estamos identificando también el corazón controlador que Agar tuvo. O sea, cuando decidimos caminar con Satanás, perdemos la protección de nuestro Amén. Dios. Estamos a nuestro propio albedrío. Suelto en como banda, sí, como es. exactamente. Tenemos que entonces afrontar todas las circunstancias de nuestras vidas, conscientes de que nuestra inclinación natural es a pecar, es ir en contra de Dios, más nuestro buen Dios, compasivo Señor, quien en verdad es el que controla todo, porque esa es la realidad que nos resistimos a aceptar, es un Dios sabio. Él conoce toda la verdad y cuál es la mejor forma de caminar en este mundo caído en medio de las circunstancias específicas que nos han tocado vivir. Así Amén. es, y nosotras necesitamos asimilar la verdad de que Dios es el único que tiene control de todo. De Único todo. en mayúscula. En mayúscula todo. Y una posición diferente a esta es simplemente una ilusión de tener el control. Sí. Este es un espejismo, una realidad engañosa que nuestro corazón engañoso quiere creer. Los espejismos no son reales, así como no es real nuestra idea de que nosotras somos capaces de controlar. Y cuando ignoramos la verdad y nos aferramos a la ilusión de creer tener el control, nosotras pagamos las consecuencias tristemente. Y estas consecuencias pueden ir mucho más allá de lo que antes nos imaginamos. Siempre. Siempre. Y volviendo a nuestros personajes de hoy, en cuanto al detalle del trato de Sara para con Agar, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, no sabemos concretamente cuáles fueron las acciones que tuvo Sara con Agar, pero la Biblia sí nos deja saber que estas fueron tan severas que Agar prefirió deambular por el desierto sola que quedarse con Sara. O sea, parece que fue, muy fuerte. Y eso es pensado suicidio para matar a su hijo también. Exactamente, o sea, prefirió eso a quedarse ahí. Sí, así es. Y mientras Agar estaba sola en el desierto, Dios la encontró. Amén. Wow. Porque una verdad que debemos asimilar es que Dios escucha el clamor del angustiado, del que está en opresión. Dios siempre lo escucha. Porque ella era una víctima. Ella era una víctima. Y él tiene un corazón manso y compasivo. humilde. Compasivo. Esa es la palabra. Así es. Y nos llama mucho la atención, lo que Dios le dijo a Agar en aquel momento. Él le hizo 2 preguntas interesantes. Sí, déjeme leerlo. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ese es Génesis 16, versículo 8. Primero Dios lo buscó y luego lo llamó por su nombre, haciéndolo saber que él la conocía y que no era indiferente a su situación. Así es. ¿Y por qué creen que Dios, que todo lo sabe, omnisciente, le hizo estas preguntas específicas a Agar en aquel momento específico? Yo especulo, pensando en mi corazón, A partir de tu realidad. que para que Agar pudiera reconocer lo que estaba en su corazón. Porque solemos justificar nuestras acciones y Dios quiere ayudarnos a reconocer nuestros patrones pecaminosos. Y esto para arrepentimiento y corrección y perdón en pos de nuestra santificación. Así es, Katy. No para castigarnos, ni para disciplinarnos, para hacernos crecer. Y ahí la importancia que hemos hablado otras veces de un corazón enseñable. Ay, sí.
Sí. Y un carácter humilde. Un carácter humilde y un corazón enseñable de reconocer y poder aprender, porque ahí es que vamos a hacer el proceso de santificación más real en nuestras vidas. Y que tengamos ese carácter enseñable y humilde que menciona Mayra es muy importante, sobre todo si lo enlazamos con un consejo que hemos dado anteriormente de darle permiso a una o dos personas cercanas a nosotros que nos puedan señalar pecados que estamos cometiendo en nuestras vidas y que no nos estamos dando cuenta. Así es. Sobre todo en esta área del control, porque es que de verdad eso nos sale tan naturalmente que muchas veces ni cuenta nos damos que estamos manipulando y queriendo controlar las circunstancias. Así es. Y entonces, volviendo a nuestros personajes de hoy, como mujeres en fin. Pero no nos estamos desviando, estamos haciendo algunas observaciones a raíz de lo que nos presentan estos personajes. Y tú sabes, quisiera añadirlo lo que tú dijiste, tenemos que dar permiso, pero hay otra cosa que tenemos que hacer, es que tenemos que aceptar lo que dice. No se siente bien cuando alguien viene diciendo. No, es duro. No, hay que orar. Así para que el Espíritu Santo no se derrame sobre nosotros. Decir gracias y después ir donde el Señor, porque puede ser que sí, puede ser que no. Exacto. Pero yo tengo que ser enseñable. Enseñable, y nosotros tenemos que amar bien a la persona que amamos, o sea, la que queremos. Es un acto de valentía quien se acerca es un acto de valentía. Ay, sí. Entonces, volviendo a nuestros personajes de nuevo. Agar, la escena que ella entre Agar y Dios, hay una verdad subyacente aquí que no entendemos bien qué Dios quiere apuntar y que queremos tratar de evaluar, descifrar en este momento, y es que al Agar escapar al desierto, ¿estaba ella finalmente en control de su situación? ¿Eso era lo que Dios quería afirmar al encontrarse con ella? Pero claro que no, claro que no. Precisamente nos comportamos a partir de la ilusión de que estamos en control, cuando los mismos hechos en realidad nos muestran que estamos siendo controladas. Y esa es la razón, necesitamos personas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y la pregunta que acabo de hacer pareciera tonta, pero muchas veces nosotras justificando nuestras manipulaciones controladoras decimos, tú ves, es una señal del Señor. El Señor permite que tal y tal y tal cosa, porque está endosando lo que nosotros queremos controlar. Pero no, si nos vamos a la verdad de la palabra, lo que Dios nos enseña, cuál es su estándar, pues realmente podremos ver claramente de que no, por ahí no es que Dios quiere que me vaya. Sí mismo es. Y la respuesta a estas dos preguntas que Dios le hace a Agar, la que mencionamos, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Es el control. Eso es lo que Dios quiere poner en evidencia. Agar estaba tratando de escapar del control de Sara, mientras Agar estaba tratando ella misma de controlar su destino. Y no somos nosotras las mujeres controladoras las que más nos resistimos a ser controladas. Así es. Y Dios estaba... Y las primeras también en identificar a aquellas otras mujeres a nuestro alrededor que son controladoras. Y somos muy fáciles, o sea, muy hábiles en identificar. Y así es, Aileen, y Dios estaba ayudando a Agar a evaluar su corazón. Y no es esto justamente lo que Dios hace con nosotras. Así es. Y no es eso lo que Dios hace con nosotras al orquestar las situaciones en nuestras vidas. Así mismo es. En la situación que Agar estaba viviendo, su enfoque probablemente estaba sobre Sara y por ende no fue capaz de ver lo que estaba en su propio corazón. Así es. ¿Y no nos parece esta una realidad familiar? Precisamente lo que todas hacemos. Así mismo. Agar estaba buscando libertad, sin embargo sus acciones la llevaron a una mayor esclavitud. Más Dios, me encanta, en una forma amorosa y gentil, nos recuerda que Él es el único que nos puede traer libertad. Amén. Por eso debemos buscar su rostro, buscar su camino y obedientemente seguirle. Amén. De hecho, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Agar hacer en aquel momento? Génesis 16:9 nos dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad.
¿Y por yo qué me imagino Dios? que ella no quería oír eso. Claro, No, y de para hecho, ¿por qué nada. Dios le pidió a Agar volver a esta señora que le estaban maltratando? ¿Por qué quiere Dios que Agar regrese bajo este yugo de Sara que estaba haciendo tan terrible? Yo estoy seguro que ella no quería. No. Pero la única forma en que podemos ser libres de la esclavitud a la que nos sometemos por nuestro deseo de controlar es lidiando con los eventos de mi vida, Claro, claro. como ella tenía que hacer con suya, cediéndole a él el control, el Dios obviamente, el control de todo, porque Dios es el único, como tú dijiste, es el único que en verdad tiene el control. Amén. Eso es una ilusión que yo creo que yo puedo controlarlo. Yo siempre lo hago peor Sí, cuando yo lo hago. Totalmente. Él es el único omnisciente, soberano. Él es el único que sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Además, Dios nos ha dejado múltiples promesas en su palabra que nos hablen de los beneficios de someternos a su voluntad. Amén. Para que entonces su espíritu nos guíe por un terreno sin obstáculos, Amén. como Salmo capítulo 143, versículo 10 nos dice, aunque morir a nosotras mismas puede doler en el momento, y duele. mucho. Y duele. Duele, eso No hay duda. estamos Sí, seguros de esto. Totalmente. No cree que va a ser fácil, pero en el futuro producirá gozo. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a morir ahora para crecer y gozamos después. Amén. Y entonces esta actitud de sumisión a Dios, esta sí nos lleva a ganar en el corto plazo y más aún a largo plazo. Y con respecto a la interacción entre Sara y Agar, hay una lección más que podemos aprender sobre las consecuencias del control. Y es que luego de nacer el hijo de la promesa, Isaac, cuando celebraron su destete, vemos cómo Ismael, que para ese entonces ya era un niño de 10 a 11 años más o menos, se burló de Isaac. Y al Sara ver esto, lo mencionamos en el programa anterior, esta se enojó desproporcionalmente, reaccionó a la luz de lo que pasó en el momento. Sin embargo, no es esto frecuente que entre hermanos se hagan bromas y comentarios subidos de tonos, como sucedió allí entre Ismael e Isaac. Claro que sí, Aileen. Sí, todos ustedes que tienen hijos lo han visto. Así Yo me es. acuerdo que yo lo hice con mis hermanos. Eso es muy normal. Sí. Es normal, es una conducta muy típica entre los niños en general y más siendo hermanos. Sí. Ahora bien, recordemos que Dios también le estaba enseñando a Sara las consecuencias de su desobediencia. Así es. Y como mencionamos en el programa anterior, ¿recuerdan cómo se daba la repartición de la herencia dentro de la cultura hebrea? Sí, lo recordamos. El primer hijo nacido era el que recibía la primogenitura. Y en este caso, el primer hijo nacido, ¿quién era? Ismael, dadas las manipulaciones de Sara, justamente. Y pareciera que es hasta este momento cuando Sara cae en cuenta de esa realidad. Por eso su sobreaccionar ante la burla de Ismael. Así es. Además, escuchemos cuál fue la razón que Sara le dio a Moisés para echar fuera a Agar e Ismael. Dice en Génesis 21:10, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. O sea que ella estaba clara lo que ella estaba persiguiendo. ¿Por qué su sobrereacción? Exactamente. Y desafortunadamente hemos llegado a este punto en donde tenemos que terminar este espacio de hoy, este programa en donde hemos estado compartiendo sobre Sara, pero sobre todo a Agar, la sierva controlada que quiso controlar en algún momento. Y esto es algo que debemos de seguir meditando, reflexionando, porque es una realidad de que toda mujer siempre quiere controlar. Y en este caso, no vemos cómo Sara todavía no había aprendido a ceder el control a Dios, dado a través del liderazgo de su esposo Abraham. Pero Abraham también pecó por su pasividad, porque sabemos que esto es precisamente lo que sucedió, porque una vez más Agar terminó en el desierto con su hijo Ismael y Dios de nuevo se le apareció.
La primera vez que Dios se le apareció, Agar lo identificó como el Dios que ve, como Génesis 16:13 nos dice, y ahora el Dios que oyó el llanto de Ismael cuando lloraba, en Génesis 21:17. Amén. Y Dios los protegió y hizo una gran nación de su descendencia, que son hoy en día el pueblo musulmán. No demos lugar a la duda en su omnisciencia. Dios todo lo ve y todo lo oye. Amén. Es Él quien está orquestando todo, aun los eventos difíciles de nuestras vidas. Nuestro mayor y más determinado esfuerzo cada día es conocer cada vez más a nuestro Dios a través de su palabra y a través de la oración y evaluar los acontecimientos que están ocurriendo alrededor, porque solo así es que vamos a poder asimilar lo sabio y poderoso que es nuestro Dios. Amén. Además, este conocimiento nos hará crecer en fe y que nos sea más fácil confiar en Él en el futuro, para que cuando le invoquemos en nuestras vidas, Él está cerca, porque lo invocamos con convicción de verdad. Amén. Y si este material que hemos compartido hoy les ha sido de edificación, no olviden darle like a este video y compartirlo con otras personas para que puedan ser también edificadas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Las vemos en una semana. Bendiciones.